El sonido de la alarma taladró sus oídos. Samuel Vega entreabrió los ojos con pesadez, sintiendo la luz del sol filtrarse por las cortinas. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Se incorporó lentamente, adormilado, pero algo no encajaba. Miró alrededor. El cuarto no era el suyo. Las paredes estaban cubiertas de pósters de bandas de rock que jamás había visto. Una guitarra eléctrica descansaba junto a la cama. En el espejo, su reflejo le devolvió la mirada, pero no era su rostro. En su lugar, un joven pálido, de cabello rojizo y pecas, lo observaba con la misma confusión. ¿Qué carajo?, susurró Samuel, llevándose las manos al rostro. Su voz era más aguda, como si perteneciera a alguien años más joven. Se levantó con torpeza, tambaleándose, sintiendo un cuerpo que no era suyo. Sus piernas eran más delgadas, más ligeras. Su ropa, un pijama holgado de otra talla. Corrió al baño, casi tropezando, y se miró en el espejo. No había rastro de su auténtico ser. En su lugar, un adolescente de unos 17 años lo observaba con la misma incredulidad. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. «Liam, baja ya o llegarás tarde a la escuela», gritó una voz femenina desde la cocina. Samuel retrocedió. ¿Liam? ¿Quién diablos era Liam? Su corazón palpitaba con fuerza. Se apresuró a buscar su teléfono. No había contactos familiares, ni fotos de su madre o su hermano. Todo estaba repleto de nombres y rostros ajenos. Corrió a la ventana, con la esperanza de ver su vecindario, pero lo que vio lo dejó helado. Estaba en un suburbio de Canadá, muy lejos de su hogar en Nueva York. Sin entender cómo, había despertado en la vida de otra persona. Ese día fue un desastre. Samuel intentó pasar desapercibido, fingiendo ser Liam. En la escuela, lo llamaron por nombres que no conocía, le hablaron de materias que jamás había estudiado. No tenía idea de con quién se suponía que debía sentarse en el almuerzo ni cuáles eran sus asignaturas. Al regresar a casa, encontró a la madre de Liam preparando la cena. Samuel fingió tener dolor de cabeza para evitar hablar demasiado. Subió a la habitación, ansioso por dormir. Seguramente todo era un sueño extraño. Se tumbó en la cama, cerró los ojos y se obligó a dormir. Pero cuando volvió a abrirlos, ya no era Liam. Ahora estaba en la piel de un hombre de unos 50 años. La brisa salada del océano entraba por la ventana abierta. La habitación era pequeña y modesta, con una hamaca colgada de una esquina. Su piel era oscura, curtida por el sol, y sus manos callosas estaban marcadas por el trabajo. Frente a él, un viejo espejo polvoriento le devolvía la imagen de un pescador de algún pueblo costero en Brasil. No había rastro de Liam, ni de Samuel. Un cuerpo distinto, otra vida completamente nueva. Y así comenzó su condena. Cada vez que Samuel dormía, despertaba en un cuerpo nuevo. Al principio, intentó aferrarse a la esperanza de que eventualmente volvería a su propio cuerpo, pero noche tras noche, la ilusión se desmoronaba. Despertaba como un millonario en Hong Kong, en un ático repleto de lujos. Al día siguiente, se convertía en un anciano en un asilo en Melbourne. Luego, un monje en un monasterio budista en Nepal. Después, una madre soltera en Bogotá, con 2 hijos pequeños que la abrazaban llorando. Un criminal a la fuga. Un médico reconocido. Un vagabundo bajo un puente. Una violinista en la Ópera de París. Con el tiempo, aprendió a adaptarse. Su mente absorbía fragmentos de las memorias de las personas en las que despertaba, lo que le permitía fingir lo suficiente para no levantar sospechas. Pero cada noche era una ruleta rusa. Nunca sabía si la próxima vez despertaría en un cuerpo sano o en uno moribundo. La angustia comenzó a devorarlo lentamente. ¿Existía todavía un Samuel Vega? ¿O solo era un espectro errante, saltando de vida en vida? En su 27ª vida, despertó como Lucien Moreau, un escritor francés que vivía en Lyon. Allí, conoció a Clara, la bibliotecaria del pueblo. Su risa suave, su cabello castaño y la forma en que lo miraba con ternura lo cautivaron. Por primera vez en meses, Samuel sintió amor. Se permitió quedarse varios días sin dormir,
aferrándose a esa realidad como si pudiera evitar que se deshiciera. Pasaron semanas juntos. Clara no sabía que cada noche luchaba contra el sueño, temiendo que si se dormía, la perdería para siempre. Pero el cuerpo humano tiene sus límites. Finalmente, Samuel cayó rendido en los brazos de Clara, incapaz de mantener sus ojos abiertos. Cuando despertó, ya no era Lucien. Estaba en Corea del Sur, en el cuerpo de una profesora de matemáticas llamada Hye. La desesperación lo carcomió. Quiso gritar, pero nadie podía comprenderlo. Clara jamás sabría lo que ocurrió. Para ella, Lucien simplemente habría desaparecido. El amor que había encontrado se desvaneció como un sueño roto. Con los años, Samuel empezó a notar un patrón inquietante. Algunas vidas parecían repetirse. Despertaba en personas que ya había habitado antes, pero ahora sus vidas habían cambiado. El pescador brasileño que una vez fue feliz, ahora era alcohólico. La violinista de París, antes aclamada, había caído en la pobreza. La madre soltera había perdido a sus hijos. Era como si cada vez que entraba en una vida, algo se desmoronaba. Samuel no solo ocupaba esos cuerpos, los alteraba. Descubrió que las vidas que habitaba terminaban vacías, desdichadas. Su paso era como un parásito invisible, consumiendo la felicidad de aquellos que poseía. Samuel decidió que ya no podía continuar. Sabía que su existencia era un veneno para cada persona que tocaba. En su última vida, despertó en el cuerpo de David Roark, un piloto de avioneta en Alaska. Con determinación, encendió el motor y sobrevoló las montañas nevadas. Ascendió lo más alto posible, más allá de donde la aeronave podía mantenerse estable. Apagó el motor. El avión descendió en picada. Cerró los ojos, deseando que fuera su última noche. Pero cuando los abrió, estaba de nuevo en otro cuerpo. Era un recién nacido, llorando en una cuna. Samuel comprendió, con un horror inabarcable, que su condena no tenía fin. Siempre despertaría en otra vida, robándola, corrompiéndola. Era un viajero eterno, un ladrón de almas, incapaz de morir, incapaz de volver. Samuel llevaba más de 3 décadas vagando de vida en vida, y el peso de cada existencia robada empezaba a marcarlo. A veces se despertaba en los cuerpos de hombres y mujeres completamente ajenos a su sufrimiento, ajenos a su desesperación, pero otras veces, las memorias de las personas en las que despertaba comenzaban a mezclarse con las suyas. Sentía fragmentos de sus dolores, de sus pérdidas, de sus alegrías. La identidad de Samuel ya no existía. Era simplemente una acumulación de vidas pasadas, un ser incompleto, irreconocible. Había dejado de ser una persona. Ahora, era un alma errante, una sombra atrapada en un ciclo del que no sabía cómo escapar. A medida que sus vidas se entrelazaban, también lo hacían sus recuerdos. Recordaba el rostro de Clara, la bibliotecaria francesa, pero también el rostro de su madre, a la que había perdido cuando era niño. Sentía el vacío de todos los abrazos que nunca podría dar, las risas que nunca podría compartir. Y esa angustia lo devoraba.